ahora vamos a tener un testimonio de la economista Eugenia Rodríguez. Ella integra el Centro de Economía Política Argentina y también es codirectora del medio popular Reveladas. Eugenia, ¿cómo estás? Te agradecemos por esta comunicación con Barricada TV. Te quiero pedir en principio que nos des un análisis, con los pocos detalles que tenemos, un análisis de estos primeros anuncios que realizó Sergio Massa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, me parece que en principio va sobre todo hacia los ejes principales, ¿no? O por lo menos lo que se venía analizando como, si se quiere, los desafíos más claves o más urgentes también, ¿no? Actuales de la economía, que tienen que ver, por un lado, con la escasez de dólares, esto que ya parece como algo bastante resonante en lo que se viene hablando de la agenda de estos días, pero que es una realidad concreta que tiene que ver con una fuerte presión ante la escasez de divisas en el Banco Central, una fuerte presión también de algunos sectores, ¿no? Por devaluar, y la necesidad de medidas que fortalezcan las reservas. En ese sentido, a nivel general, por lo menos lo que anticipó hoy el ministro, tiene que ver, ¿no?, con impulsar, bueno, habló de una coordinación, de un compromiso ya firmado con algunos sectores clave, entre ellos, por ejemplo, bueno, el agro, la minería, sectores que sabemos que tienen un rol clave en la exportación, para confirmar justamente que en los próximos días o en los próximos meses se realizarán exportaciones que van a permitir, bueno, adelantar divisas claves para el Banco Central. También habló de desembolsos, algunos ya pautados y otros en estudio. Me parece que en ese sentido va el tema de lo que tiene que ver con los dólares, y también con algo no menor, que es esto de ver qué está pasando con las exportaciones y las importaciones, ¿no? Las exportaciones en el sentido de, bueno, esta subfacturación que se ha venido también mencionando como la necesidad de estudiar qué está pasando en el frente externo, y más en lo que tiene que ver más con lo comercial, con el superávit comercial, y lo que pasa con las importaciones, donde hemos observado un crecimiento, por ejemplo, 44% interanual, muy vinculado a lo que se llama la restricción externa, que es el crecimiento propio de nuestra economía, que demanda importar más bienes para justamente seguir ampliando esa capacidad productiva, pero a eso se agregan factores más de coyuntura, muy vinculados a la energía, pero también a la exportación de bienes de consumo y de intermedios que están en niveles superiores a los que deberían. Me parece que ahí también apuntó un poco el ministro en el caso de estudiar qué está pasando y también hacer las denuncias correspondientes en los casos que correspondan, ¿no? Valga la redundancia. Y después te agrego, ¿no?, lo que tiene que ver con el déficit, con, bueno, confirmar que estuvo ya en comunicación con el Fondo Monetario, bueno, la meta de déficit de la que ya sabemos desde el principio de este año, este 2,5 anual, y intentar llegar, ¿no es cierto?, profundizando en alguna medida de la segmentación o afinando lo que tiene que ver con la segmentación de subsidios, y confirmando algunas medidas ya anunciadas por Batakis, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la administración central. Eugenia, además de la enorme inestabilidad macroeconómica, nuestro país vive una frágil situación social, por decirle de alguna manera. En ese sentido, hubo mención por parte de Sergio Massa, se refirió, de hecho, dijo que va a haber un refuerzo para las jubilaciones. En principio habló de constituir nuevamente una mesa de negociación entre empresarios y trabajadores. Y por otra parte, también, que me parece tal vez el punto central, también habló de revisar los programas sociales. Te quiero consultar, vos analizabas un poco las medidas mencionadas por Sergio Massa, te quiero preguntar por las medidas que, por lo menos por ahora, no anunció. ¿Qué se puede esperar en materia social y si en principio esto anunciado te parece que alcanza, ¿no? Bueno, me parece que de alguna manera responde en parte, no creo que sea todo o que alcance por completo, pero sí a, si se quiere, antes hablábamos quizás de lo más urgente, que es lo cambiario, bueno, los dólares, el déficit, digamos, como las problemáticas más de la urgencia, pero si vamos a lo importante, tenemos el problema de inflacionario y tenemos el problema del poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, resulta clave todo lo que tiene que ver con el control de precios y, bueno, qué se va a hacer en materia más del proceso de inflación y de los sectores que más pujan para el alza de los precios, y en consonancia el tema de los ingresos. Ahí destaco obviamente el refuerzo, por ejemplo, para jubilados. Sabemos que va a haber una actualización
de la moratoria de jubilaciones que corresponde por la fórmula ahora en septiembre. Bueno, confirmó un refuerzo de ingresos, confirmó la convocatoria, que no es menor a el sector empresario y sindical, ¿no es cierto?, para lo que tiene que ver con el sector privado. Me parece que también va en sintonía con lo que estuvo pasando a esta altura del año, donde las paritarias se reabrieron y permitieron, sobre todo para el sector registrado, digamos, actualizar ingresos, pero igualmente con este proceso inflacionario es necesario volver a sentarse. En ese sentido también mencionaba algo respecto de los programas sociales vigentes, creo que falta mucho más detalle en ese sentido. Destaco entonces que haya habido anuncios que tienen que ver con el poder adquisitivo, que por lo menos están planteando que además de un crecimiento es necesario una distribución y pensar en la realidad de los ingresos de la población, del sector de los trabajadores y las trabajadoras y de los jubilados y jubiladas. Estimo que también va a haber otras medidas o que es necesario a su vez seguir pensando cómo, además de bajar la inflación o de lograr reducir lo que tiene que ver con el alza de precios, por ejemplo, en rubros clave como alimentos, también se logra recuperar lo perdido, porque quiero decir, no hay que olvidar tampoco que, por ejemplo, el sector privado hoy está casi a la par, peleando, si se quiere, mes a mes con la inflación, pero el sector no registrado todavía está 10 puntos por debajo de diciembre de 2019, considerando además que en los 4 años de macrismo, del 2016 al 2019, se perdieron al menos 20 puntos. Es decir, hay mucho también que recuperar en ese sentido. Sí, coincido con esa última parte de tu análisis, me parece que es clave a la hora de leer la realidad argentina. Por eso también me llamaba la atención, digo, hay anuncios como vos nombrás respecto a las jubilaciones y respecto a trabajadores, trabajadoras que están en relación de dependencia en blanco. Pero no hay anuncios, o al menos lo único que se menciona respecto, por ejemplo, a las personas que cobran programas sociales, tiene que ver con una revisión. En principio, me parece como que habría un déficit ahí. En ese sentido, quiero seguir una línea. Me parece que en los últimos meses, frente a la crisis que vive nuestro país, se instaló, por lo menos así lo veo yo, en el discurso hegemónico, la visión de que la única forma de estabilizar nuestra economía tiene que ver con un ajuste, y en general la lectura es que tiene que ser un ajuste fuerte. Sé que no pensás de la misma manera, te quiero preguntar qué aportes, qué medidas se pueden proponer desde una mirada heterodoxa. Bueno, me parece que por un lado tenemos obviamente el problema del déficit y nosotros, por ejemplo, desde CEPA lo que planteamos es que más que lejos de la crítica del déficit porque sí, ¿no es cierto?, o de considerar que el déficit es un problema, la clave es cómo se financia, ¿no?, de dónde provienen los recursos y en qué se gastan. Y en ese sentido, pensando puntualmente en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, venimos remarcando también la necesidad de reforzar los ingresos. De hecho, bueno, a principio, si se quiere, o más en los primeros meses de este año puntualmente, hemos visto cómo al analizar, por ejemplo, qué estuvo pasando con el crecimiento económico, hay realmente un crecimiento que se traslada en 7 puntos de suba de la productividad, por ejemplo, del sector empresarial, que aporta obviamente o que fue gracias al trabajo de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, pero que no se ve trasladado o no se ve reflejado en una mayor participación en los ingresos de la clase trabajadora. En ese sentido, por ejemplo, planteamos la posibilidad de un aumento por decreto, como se hizo en diciembre de 2019, ¿no?, que permitió una suba del poder adquisitivo luego de, bueno, como hablábamos antes, ¿no es cierto?, un periodo de fuerte ajuste justamente contra lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores. Planteamos eso como una posibilidad, obviamente pasó bastante y hay que analizar la realidad actual también, luego de la renuncia del ministro de Martín Guzmán, donde se agudizaron bastante de los frentes y los conflictos puntualmente en algunas áreas clave, como las que hablábamos al inicio de la nota, pero me parece que es clave pensar cómo se mejora la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, cómo se resuelven los problemas más urgentes, la necesidad de ordenar y de lograr un equilibrio, sobre todo ante las presiones de algunos sectores, y esto me parece también hay que decirlo, que
pujan por una devaluación porque no todos se ven perjudicados cuando, por ejemplo, hay una devaluación con caída brusca del valor peso. Quiero decir, hay sectores minoritarios que tienen poder de fuego en ese sentido que obviamente pujan porque se ven favorecidos ante una crecida del dólar con respecto al peso, al detrimento del bolsillo de la población, obviamente que sus ingresos son en pesos. Entonces, frente a ese escenario, frente a un escenario de corrida, frente a un escenario de especulación que hizo que, por ejemplo, seguramente la inflación de julio, que vamos a conocer el número final en estos días, pero que está muy atravesada por remarcaciones directas en los precios, se habló de hasta un 20% en algunos productos de la canasta básica elementales. Es necesario pensar cómo se refuerzan los ingresos y sobre todo también cómo se frena esta actitud de especulación, no solo con incentivos digamos, que son necesarios también para los sectores productivos, sino también quizás con una mayor fiscalización, control y a lo mejor también de forma más sancionatoria, frente a los incumplimientos, frente a las intenciones de presión y hasta en algunos casos de desabastecimiento, ¿no? Eugenia, para finalizar, quiero traer algo que habías escrito en una nota en Letra P, si no me equivoco, se publicó hoy, fue obviamente antes de estos anuncios. Entre otras cosas, vos mencionabas que frente al cambio en el contexto internacional, a la crisis global que vive el mundo, la Argentina tal vez tendría la posibilidad de renegociar el acuerdo o al menos rediscutir algunos puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En particular, en la nota mencionabas las metas trimestrales que se le imponen a nuestro país. En este sentido, en principio, habría que decir que Massa dijo que se cumplirá con la meta, así que parecería no ser el camino. Te quiero preguntar si en cualquier caso se pueden redefinir ciertos puntos de este acuerdo y además te quiero preguntar si frente a esta situación social tan delicada que vive nuestro país, es posible generar un desarrollo con inclusión social, con mejoras en la calidad de vida de las mayorías, teniendo al Fondo Monetario Internacional auditando nuestras cuentas. Bueno, sí, me parece que una herencia no muy grata, ¿no es cierto?, de los años del macrismo fue justamente la deuda histórica por su magnitud y por lo que implica para generaciones de argentinos y argentinas, que es volver, ¿no es cierto?, al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el gobierno de Alberto Fernández, bueno, asume con esa condición de base y con tanto Batakis como en este caso Sergio Massa, obviamente su plan de gobierno en materia de política económica está ajustado también a esta condición preexistente, que es el acuerdo firmado este año puntualmente para refinanciar esa deuda. En ese sentido, partiendo de ese escenario, lo que nosotros vemos, por ejemplo, desde CEPA es que, si se quiere, en este segundo semestre del año o en lo que queda del año, es un escenario bastante complejo para poder cumplir justamente con las metas acordadas, sobre todo en materia de déficit y de reservas. Obviamente que las medidas anunciadas por Massa parecen ir en el sentido de lograr el cumplimiento. Nosotros lo que decimos es que cuando se firmó el acuerdo hubo un escenario totalmente diferente marcado por una cuestión no menor, que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué modificó el escenario de base, si se quiere? Porque subieron de forma exorbitante los precios internacionales de la energía, ¿no? Bueno, conocemos no solo lo que nos afecta a nuestro país, sino al resto del mundo, digamos, y medidas que se están tomando en distintos países. En ese sentido, significó un incremento digamos, de las divisas para poder hacer frente a las importaciones y abastecernos de energía para la demanda industrial, para la demanda de los hogares, también aumento del déficit para sostener los subsidios a nivel interno. Entonces, frente a este escenario que cambió, si se quiere, la planificación inicial del momento cuando se firmó el preacuerdo, quizás, digamos, es un aspecto no menor, nosotros decimos una bala de plata que se puede tener en cuenta para reformular las metas, sobre todo anuales. ¿Por qué? Porque las trimestrales permiten, por ejemplo, que aparentemente, según lo que viene anunciando el gobierno, se cumpla con la segunda revisión a partir de, en su momento gestiones que hizo Guzmán en ese sentido. Pero pensando también más a largo plazo en lo que queda del año y vinculándolo a lo que vos comentás de cómo lograr encauzar, digamos, ejes centrales que sean de crecimiento, generación de empleo y de distribución del ingreso, una renegociación, y obviamente ahí aparece otro eje, que es
bueno, ¿a costa de qué no? ¿Qué se puede pedir a cambio? Y ahí también está el desafío, ¿no? De cómo sostener la autonomía y cómo evitar reformas estructurales regresivas. Y ahí estoy pensando en cualquier tipo de reforma que atente contra las jubilaciones o que atente contra el desarrollo productivo, el desarrollo de la generación de trabajo de nuestro país. O sea, no es difícil, no lo planteamos porque sí, sino decimos, hay un escenario que cambió y es necesario poder seguir, bueno, cumplir con un acuerdo ya firmado, pero en el marco de asegurar el crecimiento del empleo y lo que, bueno, en principio el Frente de Todos planteó también como digamos, pilar, que es lograr mejorar la calidad de la vida de la población, lograr mejorar el poder adquisitivo y seguir generando trabajo. Parece que es necesario encauzar, digamos, toda la política económica, destacando, ¿no es cierto?, la voluntad política a partir de este apoyo aparente de toda la coalición hacia bueno, la reconfiguración del Ministerio de Economía, encauzar todo en ese sentido, bueno, y ver qué pasa también, sobre todo pensando en la necesidad de acá a fin de mes, perdón, a fin de año, de lograr los objetivos centrales de crecimiento, pero con distribución.